Hablar de Curitiba es casi siempre sinónimo de elogio. Mucha gente imagina una ciudad limpia, organizada, con un transporte eficiente, llena de zonas verdes y con ese ambiente casi europeo. Y no es exagerado. Curitiba ya se ha ganado apodos como ciudad modelo, capital ecológica de Brasil, ciudad sonriente e incluso ciudad más inteligente de América Latina. Pero, ¿se sostiene todo esto cuando lo miramos de cerca? Detrás de su fama de ejemplo en planificación urbana, existe una Curitiba mucho menos conocida, con desigualdad, zonas olvidadas, comunidades enteras al margen del desarrollo y, sí, también violencia. Hoy, Bello Mundo dará un paseo por ese otro lado, el lado oscuro de Curitiba. Un recorrido lleno de detalles que rara vez aparecen en las rutas oficiales. Número 1. La ciudad modelo. Curitiba vive en el imaginario brasileño como un ejemplo de ciudad que ha tenido éxito. Y no es por casualidad. Desde los años 70, la capital paranaense se ha convertido en un escaparate de innovación urbana. Allí surgió el sistema de autobuses biarticulados, con carriles exclusivos, las famosas estaciones tubulares, los paseos peatonales de la calle 15 de noviembre, además de decenas de parques y zonas verdes repartidos por toda la ciudad. Esta combinación de transporte eficiente, sostenibilidad y espacios públicos bonitos le ha valido premios internacionales y ha hecho que Curitiba entre en las listas de las mejores ciudades para vivir. En el extranjero, se ha convertido incluso en referencia de urbanismo en manuales y documentales. Pero seamos sinceros, esta etiqueta de ciudad modelo ha acabado convirtiéndose también en un escudo. Durante mucho tiempo, la imagen que se vendía de Brasil y al mundo era la de una ciudad limpia, segura y civilizada, casi una Suiza tropical donde todo funciona como un reloj. Pero quienes viven allí, o la visitan con una mirada más atenta, se dan cuenta de que la historia tiene muchas más capas. Fuera de los ejes centrales, la realidad es otra. Existe desigualdad, y mucha. Las regiones periféricas conviven con problemas que no aparecen en las postales. Infraestructura precaria, transporte abarrotado fuera de las horas punta y una población invisible que no encaja en este ideal de ciudad perfecta. La verdad es que Curitiba es una ciudad con buenas ideas urbanísticas, pero también es una ciudad donde el contraste social es evidente. Y ahora lo vamos a demostrar. Número 2. La historia detrás de la fama. Para entender cómo Curitiba se convirtió en este símbolo de ciudad modelo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Ya en los años 40, la ciudad mostraba signos de organización. Fue una de las primeras capitales del país en tener un plan director, algo que mucha gente ni siquiera sabía lo que era en aquella época. Pero el gran salto se produjo en los años 60 y 70, cuando el arquitecto Jaime Lerner, que más tarde sería alcalde, comenzó a poner en práctica un montón de ideas que parecían de otro planeta. En lugar de abrir más avenidas para los coches, apostó por carriles rápidos y exclusivos para autobuses, el famoso BRT, que hoy en día existe en varias ciudades del mundo. Creó paseos peatonales en el centro, construyó parques en zonas propensas a las inundaciones, para evitar ocupaciones irregulares, e integró el transporte con la planificación urbana de una manera que nadie había hecho antes en Brasil. Funcionó. Curitiba se convirtió en la niña bonita de los urbanistas y ecologistas de todo el mundo. Ganó un premio de la ONU, apareció en The Guardian y recibió visitas técnicas de alcaldes extranjeros. Se la llamaba la ciudad laboratorio, y con razón. En aquella época estaba muy por delante del resto del país. La ciudad también apostó fuerte por la educación ambiental, la recogida selectiva de basura, los carriles bici y la plantación de árboles. Empezó a venderse como la capital ecológica de Brasil, y los curitibanos se creyeron la idea. Abrazaron el reciclaje, se acostumbraron a la limpieza de las calles y a la disciplina en el transporte. Pero entonces llegó la parte que pocos cuentan.
El éxito atrajo a gente de todo el país en busca de calidad de vida, y la ciudad comenzó a crecer. De repente, el sistema que funcionaba tan bien se vio sobrecargado. Curitiba creció demasiado rápido, y no todo el mundo creció con ella. Hoy, la ciudad que fue referencia en autobuses tiene más coches por habitante que cualquier otra capital brasileña. Y la desigualdad, que durante un tiempo quedó camuflada, comenzó a aparecer en los márgenes de la ciudad. Es decir, el modelo funcionó, pero no para todos. Y aquí es donde la historia deja de ser un escaparate y comienza a mostrar las grietas. Número 3. Crecimiento y contrastes sociales. Todo el planeamiento urbano de Curitiba creó realmente una ciudad funcional, pero solo para una parte de la población. Con el tiempo, a medida que la ciudad se hizo famosa por su calidad de vida, miles de personas comenzaron a migrar allí en busca de oportunidades. Pero no todo el mundo encajaba en ese modelo idealizado. Mientras los barrios céntricos y de clase media disfrutaban de autobuses eficientes, parques y limpieza urbana, mucha gente fue empujada a los márgenes, tanto en el mapa como en la sociedad. El costo de vida subió, la oferta de viviendas populares no siguió el ritmo de la demanda, y quienes venían de fuera, con menos recursos, acababan ocupando zonas alejadas, a menudo sin ninguna infraestructura. En teoría, Curitiba siempre aparece bien en los rankings de calidad de vida, pero en la práctica, los números no lo dicen todo. Detrás de la imagen de ciudad europea, surgieron bolsillos de pobreza, barrios y comunidades que contrastan totalmente con el estándar de primer mundo que la ciudad suele vender. Durante mucho tiempo, estos contrastes quedaron medio ocultos. ¿Conoces esa lógica de si no está en mi camino, no existe? Pues así es. Mucha gente de clase media ni siquiera sabía de la existencia de favelas por allí, o prefería fingir que no lo sabía. Al fin y al cabo, estaban lejos del centro, detrás de autopistas o escondidas por altos muros y silencio colectivo. Pero negar los problemas no los hizo desaparecer, solo los empujó debajo de la alfombra. Hoy en día existe, sí, una Curitiba paralela, de viviendas precarias, calles sin asfaltar, familias que viven sin saneamiento básico, muy lejos de las postales. Y es esta parte de la ciudad la que vamos a conocer ahora, las favelas de Curitiba, que mucha gente ni siquiera imagina que existan en tal cantidad. Número 4. La explosión de las favelas. ¿Sabías que Curitiba tiene más de 300 favelas? Mucha gente se sorprende cuando oye esto. Al fin y al cabo, no es precisamente la imagen que la ciudad suele vender, pero es real. Según datos recientes de Coapar, Curitiba alberga hoy 322 favelas repartidas por toda la ciudad. Así es, más de 300 comunidades donde miles de familias viven sin saneamiento básico, sin infraestructura, a menudo invisibles en la propaganda oficial. Para tener una idea del salto, en 2014, el número de favelas registradas era de unas 209. 10 años después, esa cifra se ha disparado. Hay más de 40.000 familias viviendo en zonas irregulares, lo que representa entre 170 y 180.000 personas viviendo en esa Curitiba que no aparece en los folletos turísticos. ¿Cómo ha podido suceder esto en la ciudad modelo? Hay varias razones. Una de ellas es la ausencia de políticas de vivienda consistentes, de las que hablaremos más adelante. Otra es la vieja costumbre curitibana de fingir que el problema no existe. Durante mucho tiempo, los datos sobre favelas o déficit de vivienda simplemente desaparecieron. No era algo que la ciudad quisiera mostrar. Solo en 2024, tras mucha presión, se reveló esta cifra actualizada, que también reveló una cola de casi 60.000 familias en espera de una vivienda popular. En otras palabras, el problema siempre estuvo ahí. Pero mientras la ciudad ganaba premios por su urbanismo, miles de personas se las arreglaban como podían, levantando chozas donde podían, formando comunidades improvisadas a las orillas de las autopistas,
detrás de barrios nobles, en el fondo de valles, bajo puentes, junto a los ríos. Y para comprender de cerca este abismo, nada mejor que conocer uno de los casos más emblemáticos, la comunidad de Parolín, que se encuentra a pocos minutos del centro, pero parece estar en otro planeta. Número 5. Parolín y las comunidades olvidadas. Imagina caminar por calles estrechas, llenas de baches, con postes remendados y chozas improvisadas, y de repente mirar a un lado y ver un moderno edificio comercial o una clínica de lujo. Así es Parolín, una de las comunidades más conocidas y también más estigmatizadas de Curitiba. Parolín se encuentra a menos de 20 minutos de la sede del ayuntamiento, en una zona privilegiada de la ciudad. A pesar de ello, está considerado uno de los barrios más pobres de la capital. Es el tipo de lugar que pone de manifiesto el contraste. Por un lado, humildes casas de madera, alcantarillas a cielo abierto y miedo constante. Por otro, edificios de clase media alta, comercios estructurados y calles asfaltadas. Es la ciudad modelo compartiendo acera con la ciudad olvidada. En los últimos años, Parolín ha sido noticia por motivos equivocados. Una disputa entre facciones criminales vinculadas al tráfico de drogas ha convertido la comunidad en un territorio de miedo. En plena noche de Navidad de 2023, por ejemplo, una ejecución agravó aún más los conflictos en la zona. Tiroteos, amenazas, calles vacías al caer la noche. Todo esto ocurre en el corazón de la ciudad. Y Parolín no es una excepción. Curitiba tiene decenas de otras comunidades que comparten este mismo escenario de precariedad y resistencia. Número 6. Violencia urbana y miedo. Con el aumento de la pobreza y las favelas, Curitiba comenzó a enfrentarse a un problema que contradice totalmente su fama de ciudad tranquila: la violencia urbana. Es cierto que, en comparación con otras capitales brasileñas, Curitiba todavía aparece mejor en algunos rankings, pero basta con salir del centro o mirar los datos con atención para darse cuenta de que el problema es más profundo. En 2022 se registraron 277 homicidios en la ciudad. La cifra es menor que en años anteriores, pero sigue siendo significativa. Y lo más revelador no es la cantidad, sino dónde se producen estos delitos. La mayoría de los asesinatos están relacionados con el tráfico de drogas y se producen precisamente en los barrios más pobres de la ciudad. Según la Comisaría de Homicidios, más del 70% de los homicidios registrados están directamente relacionados con ajustes de cuentas del tráfico. ¿Te acuerdas de Parolín, del que hablamos? Pues bien, ese barrio y otros como Tatuquara, Cajuru y Ziqui encabezan la lista de los más violentos. Solo la ciudad industrial de Curitiba registró 36 homicidios dolosos en un solo año, situándose a la cabeza. En estos barrios se respira una mezcla de abandono y miedo. Niños que crecen rodeados de tiroteos, jóvenes reclutados por el crimen, familias secuestradas por bandas locales. La policía solo interviene después de que todo ha sucedido, y a menudo de forma puntual, con operaciones que asustan más que resuelven. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la clase media observa desde lejos. Muchos habitantes de Curitiba evitan incluso pasar cerca de estas zonas, lo que refuerza aún más la segregación urbana. El miedo se convierte en estigma, y el estigma en barrera. Pero no es solo en las favelas donde la violencia asusta. El centro de Curitiba, antes considerado uno de los puntos más seguros de la ciudad, hoy lidera el número de atracos y robos. En 2022, según datos divulgados por la propia policía, el centro tuvo más incidentes que cualquier otro barrio, incluso más del doble que el ZIC. Basta con dar una vuelta por la noche por la región para comprenderlo. Calles desiertas, iluminación deficiente, comercios que cierran temprano. Todo se convierte en una invitación a los delitos menores,
los atracos e incluso a casos más graves. Número 7. Ríos contaminados, inundaciones y medio ambiente. A Curitiba le encanta el título de ciudad ecológica. Y no es por casualidad. Cuenta con decenas de parques, programas de reciclaje premiados y esa imagen de capital que piensa en el futuro. Pero hay un lado que no aparece en las campañas. Bajo el césped verde y los bonitos lagos, los ríos de Curitiba están casi todos muertos. Un estudio realizado en 2019 por la Fundación SOS Mata Atlántica reveló que, de los 11 ríos de la región, solo uno se encontraba en buenas condiciones. El resto, llenos de basura, alcantarillado y contaminación. Todo ello en una ciudad con una de las mayores redes de recogida de basura del país. El problema es que gran parte de las aguas residuales van a parar directamente a los ríos, debido a conexiones clandestinas, falta de control y vertidos irregulares. El resultado, ríos como el Belém, el Barigui y el Iguazú se han convertido en cloacas a cielo abierto. Y lo peor, esta degradación también provoca inundaciones. Basta una lluvia fuerte para que barrios como Boqueirão, Rebouças o incluso el centro se inunden. En marzo de 2023, las tormentas convirtieron las calles en canales, dejando a los residentes aislados. Curitiba tiene parques que funcionan como piscinas, como el Barigui, pero la ciudad ha crecido demasiado. Llegó el hormigón, se atascaron las alcantarillas, se canalizaron los ríos y el suelo dejó de absorber el agua como antes. Con un sistema antiguo y el cambio climático trayendo tormentas más intensas, la capital ecológica se ha convertido en una ciudad vulnerable cada vez que cae el cielo. Número 8. Crisis de la vivienda y el reto de la vivienda. Y ahora llegamos a uno de los puntos centrales de este lado oscuro, la crisis de la vivienda. Ya hemos adelantado algo sobre lo que está pasando, pero el problema es mucho más grave. Puede parecer contradictorio, una capital famosa por su planificación urbana, galardonada con numerosos premios internacionales, pero que hoy se enfrenta a un déficit de más de 90.000 viviendas. Estamos hablando de más de 90.000 familias que no tienen un lugar digno donde vivir. Gente que vive a costa de familiares, pagando alquileres que apenas caben en su presupuesto o simplemente ocupando zonas irregulares por falta de opciones. Y el número de familias en espera de una vivienda social es alarmante. Casi 59.000 están en lista de espera para conseguir una casa. Haciendo cuentas, esto supone cerca de 200.000 personas, prácticamente 1 de cada 6 habitantes de Curitiba. ¿Cómo es posible que una ciudad referente en urbanismo haya llegado a este punto? La verdad es que Curitiba creció más rápido que su capacidad para construir viviendas asequibles. Los proyectos de vivienda que existieron fueron importantes, pero estuvieron lejos de resolver el problema. Muchos conjuntos populares nunca salieron del papel, mientras que el número de habitantes aumentaba. Como resultado, hemos asistido a la explosión de favelas, ocupaciones improvisadas, familias hacinadas en zonas de riesgo, personas sin techo. El ciclo de la pobreza se repite, y si somos sinceros, todos sabemos que el problema no se ha ignorado, pero las soluciones siempre han sido parciales. Una parcelación aquí, una regularización allá, sin abordar realmente la raíz del problema. En los últimos años han surgido nuevos intentos de programas de vivienda y propuestas de urbanización de favelas inspiradas en modelos de inclusión más humanizados. Son iniciativas importantes, pero aún tardarán en surtir efecto. Mientras tanto, el precio de los inmuebles ha subido, los ingresos se han estancado y cada vez más personas no pueden ni siquiera pagar el alquiler. Y cuando eso ocurre, la solución de muchos es irse a las favelas o a la calle. Número 9. Aumenta el número de personas sin hogar. Si la crisis de la vivienda ya pone de manifiesto las dificultades para vivir dignamente en Curitiba,
el aumento del número de personas sin hogar revela un panorama aún más crítico. Hoy en día, pasear por el centro o por las terminales de autobuses se ha convertido en un shock. Familias durmiendo bajo marquesinas, tiendas de lona esparcidas por las aceras, mantas improvisadas en las plazas. Lo que antes era una excepción, ahora forma parte del paisaje. Curitiba ha superado la cifra de 5.000 personas viviendo en las calles, lo que supone un aumento de más del 70% desde el año 2019. Y esta cifra podría ser aún mayor, ya que muchas personas no están registradas oficialmente. Las causas son varias y ya conocidas: desempleo, vivienda inaccesible, dependencia química, salud mental descuidada. Muchas de estas personas tuvieron hogar, trabajo, familia, hasta que una crisis lo cambió todo. Hoy, mujeres, ancianos e incluso niños se encuentran en las aceras de la ciudad modelo. Sin acceso a baños, alimentación regular o documentos, quedan atrapados en un ciclo difícil de romper. Sin domicilio fijo, no consiguen trabajo. Sin trabajo, no salen de la calle. Mientras tanto, los refugios están superpoblados y muchos prefieren dormir en la calle antes que enfrentarse a lugares sin estructura, privacidad ni perspectivas de cambio. En el frío de Curitiba, la situación se convierte en una cuestión de supervivencia. La respuesta de las autoridades públicas, en la mayoría de los casos, ha sido apartar el problema. Limpieza social disfrazada de orden urbano. Pero no sirve de nada ocultarlo. El problema está en todas partes, desde Rebouzas hasta Batel, visible incluso en las zonas más nobles. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Conseguirá Curitiba superar estos retos y hacer honor a su título de ciudad modelo? ¿O su fama ya no se corresponde con la realidad? Cuéntanoslo en los comentarios. Este ha sido el bello mundo de hoy, explorando los oscuros entresijos de otra ciudad. Si has aprendido algo nuevo hoy, déjanos un me gusta y hasta la próxima, porque detrás de cada ciudad famosa siempre hay mucho más por descubrir.